Vamos a leer Santiago 2, del versículo 14 en adelante. Santiago va a presentar una idea y luego va a dar 3 argumentos sobre esa idea. ¿Sí? Y vamos a leer desde el 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Es bastante fácil de entender lo que Santiago quiere expresar, ¿no? Santiago está diciendo que si la fe no tiene buenas acciones, ¿qué pasa con esa fe? Está muerta, es inútil, no sirve de nada, no tiene sentido. Es una religión vacía, es una religión que a nadie salva. Si la fe no tiene buenas acciones, no sirve para nada. Y vamos a leer del 2, del 14 al 17, y vamos a desglosar un poquito esos versículos. 2, 14 al 17. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o a una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Lo deja muy claro, ¿no? ¿Y qué está enseñando? Por ejemplo, ¿nosotros somos salvos por fe? No, somos salvos por gracia. Significa que nuestra salvación no es por algo que hayamos... Perdón, lo dije mal. ¿Somos salvos por obras? No, no somos salvos por obras. No somos salvos por algo que hayamos hecho. Somos salvos porque Dios nos quiere regalar la salvación. Somos salvos por gracia a través de la fe. Pero esa gracia, ¿qué tiene que producir en nosotros? Buenas obras. Buenas obras. Si esas buenas obras no están en nosotros, es porque no somos salvos. Si somos personas que vivimos de una manera, decimos que somos salvos, pero no hay buenas obras en nosotros, en realidad no es una fe que nos haya salvado, es solo conocimiento intelectual, es solo ideas teóricas que tenemos, pero en realidad la fe que sí salva, también transforma. Fíjense en Efesios 2:10, vamos a pasear por algunos versículos. En Efesios 2:10 decía uno de los propósitos de nuestra salvación. Dice: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Cuál es el sentido de nuestra fe además de salvarnos? Hacer buenas cosas, hacer buenas obras. Si esas buenas obras no están, no es porque Dios haya salvado a gente inútil, es porque todavía no seríamos salvos. Y fíjense ahí en Santiago, habla de una persona que está necesitando. ¿Quién es esa persona que está necesitando? ¿Qué es? Pobre. Sí, es pobre, pero hay un adjetivo. No dice pobre, sino que dice... No tiene que comer. Eso no es un adjetivo.
Uno de ustedes, hermano o hermana, dice. Eso es un adjetivo. Un hermano o una hermana. ¿Qué significa? ¿Que solamente hay que ayudar a los que son hermanos de sangre? ¿O a qué se estará refiriendo Santiago diciendo esto de hermano o hermana? A los creyentes, a la familia de la fe, a la iglesia. Fíjense en Gálatas 6:10, como dice algo parecido. Dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. ¿Qué significa esto? Que siempre yo tengo que estar muy atento a lo que pasa en mi familia de la fe. Yo tengo que estar pendiente de lo que pasa en mi familia de la fe. Yo tengo que estar pendiente de lo que pasa en mi congregación. Yo tengo que estar pendiente de lo que le pasa a otros cristianos. Tengo que hacerle bien a todos, pero prioridad uno, ¿quiénes son? Los de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios establece que la manera en que la gente crea, en parte, una de las maneras que Dios va a usar para que la gente crea que seguimos a Jesús es por el amor que vamos a tener entre nosotros. No debería haber nadie en nuestra iglesia pasando necesidad y que nosotros no lo supiéramos. No debería haber nadie en nuestra iglesia pasando necesidad y que nosotros le despreciemos y vayamos a solucionar la necesidad de afuera. ¿Está bien solucionarlo de afuera? Sí. Pero Dios lo que está marcando que la prioridad son otros creyentes, es la familia de la fe. Primero la familia de la fe y después a los demás. Como decía ahí en Gálatas, Pablo dice, háganle bien a todos, pero primero a la familia de la fe. Acá Santiago está hablando de un tipo de necesidad, una necesidad básica. Dice de un hermano que tiene frío y que tiene hambre. No dice de un hermano que a lo mejor se le complica de acá a 3 semanas. Dice de un hermano que realmente está sufriendo una necesidad básica hoy. Nosotros tenemos que estar atentos a esas situaciones. No debemos permitir que eso pase entre nosotros. Tenemos que estar atentos. Se supone que este hermano está en necesidad, no en vagancia, ¿no? Está en necesidad y lo tenemos que ayudar, nos tenemos que ayudar entre nosotros, tenemos que estar pendientes, tenemos que ser cada día una mejor familia que refleje el carácter de Dios entre nosotros. Es un desafío inmenso, pero tenemos que estar atentos, tenemos que cuidarnos. ¿Habrá otro tipo de necesidad que la gente pueda tener o solo económica? Espiritual. ¿Hay necesidad espiritual? Sí, y tenemos que estar atentos. También puede haber necesidad emocional. Hay gente que se siente sola o que está sola y tenemos que cuidarlos. No debería haber ninguna amistad más fuerte que la que hay entre cristianos. Debería ser la mejor amistad del mundo. Deberíamos ser las personas que nunca engañamos a otros, que no mentimos a otros, que amamos desinteresadamente. Deberíamos amarnos de verdad como Jesús nos amó a nosotros. Deberíamos demostrar cuán leales somos entre nosotros siempre y cuando hagamos las cosas correctas, ¿no? Pero la familia de la fe tiene que ser un ejemplo de diálogo, un ejemplo de tolerancia, un ejemplo de santidad, un ejemplo de entrega, un ejemplo de amor. Debería ser la mejor comunidad del mundo. La familia de la fe debería ser la mejor comunidad del mundo, donde el perdón está presente, donde las nuevas oportunidades están presentes, donde estar atento a la necesidad del otro está presente. ¿Nos faltará para esto? Mucho. Pero nos tenemos que esforzar y sabemos que Dios nos va a ayudar para hacer esto. Dios desea esto y lo va a producir en nosotros. El tema es si nosotros queremos o no. A todos nos gusta que nos tengan en cuenta, ¿verdad? ¿Nos gusta? ¿Nos gusta que estén atentos a nuestras necesidades? Sí. Y Pablo no está diciendo, Santiago no está diciendo que le tiremos las orejas a los otros porque no nos miran. Santiago está diciendo, nos está tirando la oreja porque no miramos a los demás. Santiago está diciendo que tenemos que tener muy en cuenta las necesidades de nuestros hermanos, que tenemos que cuidarlos, que tenemos que proveerles para sus necesidades, ¿sí? Y tener presente que hoy quizá ninguno de nosotros dejó de comer, quizá ayer tampoco, quizá todos comimos hoy, y eso no nos hace libres de lo que Santiago está enseñando, sino que nos tiene que llevar a ver qué otro tipo de necesidad puede haber entre nosotros, espiritual, emocional, ayuda en la escuela, una palabra de aliento. Nadie sabe realmente lo que la otra persona está viviendo. Nadie.
Pero todos estamos viviendo cosas difíciles. Todos. Y es bueno que imitemos a Jesús en esto. Dice la Biblia en Hebreos que Jesús está intercediendo por nosotros. ¿Cómo tomarías la vida sabiendo que Jesús está orando por vos? Hoy. Y nosotros tenemos que imitar esto de Jesús. Tenemos que orar los unos por los otros. No sabemos por lo que el otro está sufriendo. Todos, todo el tiempo tenemos necesidades. Todos, todo el tiempo tenemos problemas y cosas para afrontar. ¿Alguno está sin necesidades? ¿Alguno está sin problemas? Es algo que nos toca a todos. Y no es necesario que todos nos cuenten qué están pasando. Pero sí la Biblia nos indica que es necesario que todos estemos atentos a las necesidades de otros. Por lo menos, mínimamente, para orar por el otro. Y si nos animamos a preguntar y si nos animamos a responder, tenemos que transitar este camino. Tenemos que estar atentos a lo que el otro le pasa. Por ahí hemos escuchado la palabra anticristo. Y suena a muchas cosas feas. Pero si hay algo anticristiano, es el egoísmo y el egocentrismo. Cuando uno es el centro de su vida. Eso es totalmente anticristiano. Y comportarse así es comportarse como se comportaría el anticristo. Comportarse de manera contraria a lo que Cristo nos enseña. Comportarse de manera contraria a lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Comportarse de manera contraria a lo que Cristo nos ejemplificó con su vida. No podemos ser egocentristas, no somos el centro del mundo. Y la iglesia tiene que ser una muestra de gente que está pendiente de los demás. Es fácil pedir atención sobre uno. Ojalá no fuera tan fácil estar pendiente de los demás como pedir la atención sobre uno. Tenemos que estar atentos, tenemos que orar, tenemos que proveernos, tenemos que ayudarnos. Y vieron que le dice ahí en el capítulo 2, el 15 habla de ese hermano y el 16 dice, ¿cómo le respondería? Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Cuando sabemos cómo ayudar, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar. Cuando tenemos las oportunidades para ayudar, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar. No es tiempo de predicar, no es tiempo de aconsejar, es tiempo de ayudar. Y a veces esa ayuda va a tener forma de comida, y a veces va a tener forma de ropa, pero a veces va a tener forma de abrazo, a veces va a tener forma de un mensajito, a veces va a tener forma de una llamada, a veces va a tener forma de un poco de empatía, a veces va a tener forma de una sonrisa, a veces va a tener forma de ¿cómo estás? Contame de verdad, porque cualquiera cuando nos preguntan, cualquiera de nosotros respondemos ¿cómo estás? ¿Y qué decimos todos? Todo bien. ¿Y está todo bien? No. Y a veces esperar esta respuesta real, donde la otra persona nos abre su corazón, lleva tiempo. Y esa ayuda a veces tiene forma de tiempo, de dedicarle tiempo a la otra persona, de dedicarse a la otra persona, de agarrar de la hora nuestra, del tiempo nuestro y brindárselo a la otra persona. Es lo más valioso que podemos dar. Nadie puede ahorrar tiempo. Nadie que entrega tiempo lo va a recuperar en otro lado. Lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y a veces es lo que menos nos entregamos. Tiempo. Tiempo para charlar, tiempo para orar juntos, tiempo para preguntarnos y esperar la respuesta sincera del otro lado. Necesitamos ayuda todos. Y podemos ayudarnos todos. Y tenemos que crecer en esto. Y fíjense Proverbios 3:27. Proverbios 3:27. Esta traducción es un poco diferente al resto, pero también nos sirve. Dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. ¿Cuándo lo tengo que hacer? Cuando está a mi alcance. Si está a mi alcance, yo tengo que ayudar. No puedo ser egoísta. No tengo que retener la ayuda. La Biblia nos enseña que somos dueños de lo que tenemos o que somos administradores. Administradores. Y como nuestro Padre, el dueño de todo, ¿cómo está contento? ¿Cuándo está contento? Cuando administramos bien. ¿Y cómo vamos a administrar bien? A veces lo que Alan necesita, a lo mejor me lo dio Dios a mí para que yo se lo dé.
A veces lo que yo necesito se lo dio Dios a Alan para que Alan me lo dé a mí. Y puede ser lo que mencionamos antes. Tiempo, una conversación, un abrazo, quizás plata, dinero, quizás comida y abrigo. Pueden ser un montón de cosas. Pero hoy, gracias a Dios, no tenemos una gran necesidad de abrigo. Todos estamos vestidos, ninguno de nosotros pasó la noche desnudo. Quizás todos comimos hoy, muy probablemente, o ayer. Pero hay otras necesidades, porque el corazón del hombre siempre tiene necesidad. Y tenemos que estar atentos a eso. No tenemos que decir, bueno, está bien. ¿Vieron en internet cuando descargamos un programa y dice, acepto los términos y condiciones y todos le ponemos que sí? Es una mentira, no aceptamos nada, ni siquiera lo leemos. Y a veces le decimos a la gente, voy a orar por vos. Y es una mentira, no leemos, no oramos. Y tenemos que decir la verdad, comprometernos a orar por el otro. Y con la Biblia no podemos poner, acepto los términos y condiciones y no prestarle atención. Esto sí es serio. Y es lo que Dios va a usar para mostrarle al mundo el valor que Él tiene, para mostrar al mundo el amor que Él tiene por la humanidad. Acompáñenme a Mateo 25. Acá también va a aparecer el mismo adjetivo que vimos recién y les voy a explicar por qué es importante que este adjetivo esté. Mateo 25, 31 al 46. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles. Entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna cosa de estas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero, desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos heredarán la vida eterna. ¿Cuál es el adjetivo clave para entender bien esta parábola? Que son hermanos de Jesús. Jesús, ¿sabemos que es hermano de quiénes? ¿De toda la creación de Dios? ¿De todos los humanos? No. Jesús es hermano de los que son hijos de Dios. Jesús es hermano de los que son hijos de Dios. Y Jesús dice: el día de mañana, cuando llegue yo en mi gloria y vuelva a reinar, porque así como dijo que iba a venir, vino, así como dijo que iba a morir, murió, así como dijo que iba a resucitar, resucitó, también dijo que va a volver y va a volver. Y dice que cuando Él vuelva, va a tener a toda la gente, y toda la gente le va a decir Señor. ¿Vieron que los dos le dicen Señor? ¿Cuándo te vimos así? Y los dos no saben cuándo le vieron así. ¿Pero qué dice? Cuando me dieron de comer, cuando me dieron de beber, cuando me abrigaron, cuando me visitaron. ¿Y cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? Cuando se lo hicieron a uno de mis hermanos. ¿Y dónde están los hermanos de Jesús hoy? En la iglesia. No en el edificio, sino en el grupo de personas salvas. Esto es muy importante entenderlo bien. Dios nos llama a ayudar a todo el mundo, pero nos dice que la prioridad es la iglesia.
la gente que es familia de Dios, los hijos de Dios, o sea, los hermanos de Jesús. En Romanos 8:29, Pablo deja muy claro que Él es el mayor de nuestros hermanos. En otras porciones de la Biblia también dice que Él no se avergüenza de ser nuestro hermano, no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Y dice que tenemos que estar atentos a quienes, a los hermanos. Y fíjense que la gente que no estuvo atenta, ¿a dónde va a ir a parar? Al infierno. Pero le dijeron Señor, y nos puede hacer acordar otra parábola de Mateo 7, pero le dijeron Señor, no importa si le dicen Señor, importa el tipo de vida que tenían, importa qué hacían con su vida, ¿estaban pendientes de los hermanos o no estaban pendientes de los hermanos? Y no vas a ser salvo por estar pendiente de tus hermanos, pero si sos salvo vas a estar pendiente por tus hermanos, que es parecido pero no es lo mismo. Una manifestación de tu salvación es que estés pendiente de los demás. Una manifestación de tu perdición, de que no sos salvo, es que no te importan los demás. Vos sos tu propio rey, sos tu propio Dios y sos lo más importante de tu vida. ¿Querés saber si vas al cielo o al infierno? No me digas cuáles son tus obras. Fíjate quién es el más importante de tu vida. Si vos sos lo más importante de tu vida, es porque no sos hijo de Dios. Y lo dice la Biblia. Si los otros son lo más importante de tu vida, y estás dispuesto a entregarte y darles y amarles y ayudarles y estar pendiente de ellos, eso está evidenciando que sos un hijo de Dios. Pero si el centro de tu vida sos vos y no Cristo y su familia, es porque no sos parte de esta familia. Más allá de que vengas a la iglesia, más allá de que te sientes y escuches y ores y ofrendes y todo lo que podamos hacer, la fe que salva transforma y nos saca a nosotros del centro, del trono de nuestro corazón y deja que Jesús sea el trono, esté en el trono, que sea el rey. Y no importa cómo le digamos, importa cómo respondamos a Él. Los dos grupos le decían Señor, pero un solo grupo era realmente siervo de Cristo. Y la Biblia nos enseña que esta ayuda tiene que ser más que palabras. ¿Las palabras son buenas? Sí, son buenas. Pero tenemos que estar pendientes de ir más allá de las palabras. Y volvemos a Santiago. Vamos a ir a Santiago 3, 17. Es muy clara esta porción de la Biblia. Perdón, 2.17, me estoy confundiendo a cada rato. 2.17 dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ese es el pasaje central de esta parte. La fe sin obras, ¿cómo es? Inútil. ¿Sirve de algo? No tiene propósito, no sirve de nada. Imagínense que ustedes plantan en la casa de la abuela un rosal. ¿Para qué quieren el rosal? Para la rosa. Y ustedes plantan y trabajan la tierra y lo riegan y le ponen abono y llega un verano, una primavera, pasa 1 año, 2 años, 3 años y tienen siempre un yuyo verde lleno de espinas. ¿Qué hacen con ese rosal? ¿Lo van a seguir esperando? Lo sacan. ¿Por qué? Porque no tiene propósito, no sirve. Ustedes lo plantaron para ver las rosas, no sirve. Dios te ha dado vida para que sea en vos el fruto de una vida transformada. No una vida igual que la del hijo del vecino, pero con una mejor moral. No, Dios quiere de vos una vida transformada. El fruto es, en parte, una fe que te transforma y te lleva a tener buenas acciones, a estar pendiente por el otro, a estar cuidando al otro, a estar atento al otro, ¿sí? Vamos a leer del 18 al 20. Dice: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿Qué está diciendo? Está diciendo lo mismo, ¿sí? ¿Y con quién nos está comparando? ¿Con quién compara a una persona que cree que Dios existe? Con los demonios. Los demonios son ateos, los demonios. Los demonios saben menos de Dios que nosotros. Saben más. Saben más. Y dice, si vos sos una persona que solamente cree que Dios existe, sos igual que un demonio. No tenés nada, tenés un buen punto de partida, pero hasta acá no significa nada.
Si tu fe es solo intelectual y lo único que hace es llevarte a creer en la existencia de un Dios, pero no hay buenas obras en tu vida, no estás pendiente de los demás, no tenés ganas de ayudar a los demás, ¿qué pasa? Sos igual que un demonio, durísimo y claro. Es bueno que la Biblia sea clara. Es bueno que la Biblia sea clara. Es muy dura y es clara. Y esta fe que nos salva es una fe práctica y se tiene que ver por lo que hacemos también. Tenemos un buen punto de partida, creer en Dios. ¿Pero puede quedar ahí la fe? No. Los demonios creen en Dios y tienen una acción. ¿Cuál es su acción? Temblar. Nosotros tenemos que creer en Dios y ¿cuál tiene que ser nuestra acción? Ayudar a los demás. Estar pendiente de los demás. Tener buenas acciones, buenas obras. Querer predicarles, querer que vayan al cielo los demás. Estar atentos a sus vidas, a sus necesidades. Y tengamos mucho cuidado porque hoy gran parte de la necesidad es de compañía. Más allá de las materiales. Mucha gente sola entre tanta gente. Mucha gente está sola, peleando sola. Y nos vemos y está rodeada de gente. Pero le falta un abrazo a esa gente. Le falta tiempo de conversación. Le falta tiempo para llegar a la sinceridad y decirles qué realmente les pasa. Tenemos que dedicarnos y darnos tiempo. Estar pendientes. Abdicar, como hemos dicho un montón de veces. Dejar el trono de nuestro corazón. Y dejar que Jesús reine de una vez por todas en nuestro corazón. Para que el mundo crea que Jesús es el Hijo de Dios por el amor que nos tenemos entre nosotros. Y por los unidos que somos. Y hay que creer y hacer. Y los demonios creían y hacían. Pero nosotros tenemos que hacer otra cosa. No solo creer, sino estar pendientes. Y vamos a leer del 21 en adelante. No sé si a alguno le pareció que esta parte era difícil. Porque la verdad que es difícil. Le voy a explicar muy sencillamente. El 21 dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Sabes? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Yo les voy a contar que este pasaje en particular es uno de los más difíciles y conflictivos de la Biblia. Porque si uno no la entiende bien y no profundiza en lo que está mencionando Santiago, pareciera ser que Santiago nos está diciendo que somos salvos por las obras, por las acciones. Pero de ninguna manera está diciendo eso. Santiago sigue afirmando lo que está diciendo. Una fe que salva es una fe que transforma y una fe que transforma es una fe que tiene buenas obras. ¿Sí? Y Santiago habla de Abraham y dice que fue declarado justo, pero si nosotros nos fuéramos a Génesis, veríamos que, por ejemplo, en Génesis 15, él es declarado justo. Y después en Génesis 22, él ofrece a Isaac como muestra de su fe. ¿Qué está diciendo? ¿Qué hizo primero? ¿Primero ofreció a Isaac o primero fue declarado justo? Fue declarado justo primero. ¿Qué significa? Que no fue por las acciones, pero sus acciones acompañaban ¿qué? Su fe. Sus acciones acompañaban la fe correcta que tenía. Si no tuviéramos en cuenta, gracias a Dios hemos visto todas estas historias hace 2 meses, pero si no tuviéramos en cuenta esto, parecería que Santiago está peleando así con Pablo cuando habla de salvación. Pero lo que está diciendo Santiago, está usando 2 pasajes diferentes de Génesis, lo está usando de manera al revés, lo está ordenando de manera al revés, pero está diciendo, fíjense, Abraham fue declarado justo, pero Abraham también estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque Dios se lo había pedido. Tenía una fe confiada en Dios, tenía confianza en Dios, una acción confiada. Él sabía lo que Dios quería hacer, él estaba dispuesto a todo por Dios. Vemos esta buena acción, estar dispuesto a todo por Dios. Es una buena acción, pero eso vino después de ser declarado justo, ¿sí? Es para que no pensemos que este pasaje está diciendo que podemos ser salvos por obras. Somos salvos por fe. Y lo que está sucediendo ahí es que ante los ojos de Dios, vos sos declarado justo por fe. O sea, vos crees y Dios te ve justo. ¿Qué significa justo? Significa que llevas una vida recta, de rectitud moral. Significa que llevas una vida, esto es muy importante, de lealtad en la relación que tenés con Dios.
Lealtad en la relación que tenés con Dios. Eso es lo que significa justicia y a veces santidad en la Biblia. Lealtad en la relación que tenés con Dios. ¿Cómo voy a expresar mi lealtad con Dios? Con buenas acciones, con buenas obras, dejando de hacer las malas obras, pensando en los demás, ayudando a los demás, haciendo lo que Dios ama, o amando lo que Dios ama, odiando lo que Dios odia. Pero esto es importantísimo, entender que la relación con Dios exige lealtad a Dios. Que la justicia de la que está hablando acá es una de lealtad a Dios, es una vida de lealtad a Dios, una vida de santidad, de entrega, de consagración, ¿sí? Y Abraham nos da ejemplo. Por un lado, fue justo por medio de la fe, pero por otro lado, fue justo por lo que hizo. ¿Qué significa? Que ante los ojos de Dios, Dios lo justificó, lo llamó justo, lo hizo, lo declaró justo. Aunque Abraham no era justo, pero Dios declaró a Abraham justo. Pero por otro lado, a los ojos de toda la humanidad, demuestra, comprueba la fe, comprueba que Dios lo declaró justo. ¿En qué? En sus buenas acciones. Así debería pasar con nosotros. Es un pasaje muy difícil y no lo quiero hacer más largo. Lo bueno es que luego podemos repasar. Pero la clave es esta. Abraham fue declarado justo por Dios. ¿Pero tuvo buenas acciones también? Sí. Y eso lo vindica, eso lo justifica delante de los hombres. Lo muestra al resto de los hombres como una persona que comprueba de que era una persona justa. No eran solo palabras, eran acciones. Mi fe no pueden ser solo palabras, mi fe tienen que ser acciones. Y ojo, Dios ve mi corazón. Aunque la gente vea que mis acciones son buenas, yo tengo que ser honesto y ver si esas buenas acciones las hago por amor, para la gloria de Dios, o para recibir esa gloria que nos podemos dar entre nosotros cuando hacemos buenas cosas, que se llama altruismo también, ese amor interesado. Dios sabe, a Dios no lo puedo engañar, y es bueno ser honesto, cada uno consigo mismo, y honesto con Dios, y revisar por qué hacemos las buenas obras que hacemos. Quizás ya no hacemos malas obras y hacemos buenas obras, pero ¿por qué las hacemos? ¿Para darle gloria a Dios? ¿O las hacemos para sentirnos bien dentro de la iglesia? Eso no sería una buena acción, eso sería una mala acción, porque tiene una mala motivación. Y vemos que esta fe es intelectual. La fe tendrá que ver con un conocimiento de algo. Sí, Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, Jesús resucitó, Jesús murió por nuestros pecados, pagó el precio de Dios. Sí, eso es intelectual. Pero no queda en la intelectualidad, no queda en el intelectualismo, no queda en la parte mental, no queda en lo que conozco teórico. Tiene que quedar más allá de lo teórico, tiene que llegar hasta lo práctico. La fe que salva transforma y me lleva a lo práctico. La fe que, eso es lo que Santiago quiere remarcar acá. La fe que salva me lleva a lo práctico. Si no está lo práctico, ¿qué pasó en realidad? No estoy en la fe que salva. Si no hay buenas acciones, es porque no soy salvo. Eso es lo que quiere mostrar Santiago, que la fe sin obra está muerta, no sirve de nada, es inútil, no tiene propósito, no tiene sentido. Por más cosas que yo diga intelectualmente, el tema son las acciones, mi corazón, ¿está transformado o no? Y vamos a los versículos que siguen. Y habla de Rahab. Si bien a Rahab la pasamos por alto, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, hoy vamos a tener un pequeño resumen de la vida de algo que hizo Rahab, en realidad, no de su vida entera, sí de algo que hizo. Dice el versículo 25. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo a alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Nos queda claro? ¿Qué está diciendo Santiago? La fe sin obras es muerta, no sirve. Significa que no sos salvo. No es que si vos tenés, que si no tenés buenas acciones, tenés que ver qué hacer. No, si no tenés buenas acciones, tenés que ver por qué no sos salvo. ¿Por qué no te rendiste a Cristo todavía? Eso es lo que tenés que revisar. Y vamos a leer un poquito de Rahab. Vamos a ir a Josué, capítulo 2, para ver un poquito de lo de Rahab. Cuando Josué cruza el Jordán, guiando al pueblo de Dios a tomar la tierra prometida,
podemos ir más atrás. Se forma la nación de Israel y está en Egipto. De Egipto se traslada a través del desierto, cruza el Mar Rojo, se traslada a través del desierto y llega al Jordán. Luego de 40 años llega al Jordán, ¿sí? Y cuando está por tomar el Jordán hay una ciudad que se llama Jericó. Por tomar la tierra prometida hay una ciudad que se llama Jericó. Jericó era una ciudad fortificada. Jericó tenía soldados, era toda una ciudad. Jericó tenía todo lo que tenía una ciudad, ¿sí? Pero además tenía murallas, unas murallas gruesas. Al punto de que Rahab, esta señora que era una prostituta, Rahab vivía dentro de las murallas de la ciudad. Fíjense lo grande que eran las murallas, lo anchas que eran, lo gruesas que eran, que Rahab vivía dentro de las murallas, ¿sí? Y ella se prostituía. Rahab, ¿se acuerdan de Ruth? Rahab es la mamá de Booz, la segunda suegra de Ruth. Pero antes de hacer eso, Rahab es pagana, es cananea. Rahab está dentro de Jericó. Y llegan dos espías de parte de Josué, de parte de Israel. ¿Y saben quién los esconde? Rahab. Y fíjense cuáles son los motivos. Vamos al capítulo 2 de Josué. Versículos 9, 10 y 11. Dice: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes, les está diciendo Rahab a estos dos espías. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el Mar Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que le hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pues el Señor su Dios es Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que pasaba con Rahab? Rahab luego va a ser puesta en ejemplo en Hebreos 11, en toda esa galería de la fe, en toda esa gente que está mencionada en Hebreos, ya lo vamos a leer. Pero Rahab era una pagana. ¿Pero en quién creía? ¿En quién creía Rahab? ¿O quién veía como el máximo Dios? Al Dios de los israelitas. Dice, ese Dios es el Dios supremo, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y Hebreos 11 dice que si tengo fe, está bien. Pero ¿qué es la fe? En parte, hay un versículo muy conocido, pero voy a mencionar el segundo. En parte es saber que Dios existe, pero en parte es saber que es galardonador, es recompensador de quienes le buscan. ¿Qué sabía? ¿Rahab sabía que Dios existía? ¿Sí o no? ¿Qué decía? Yo sé que ustedes cruzaron el Jordán, yo sé que ustedes cruzaron el Mar Rojo, yo he oído todo eso, lo sé. Y además sé que no tenemos miedo, que no tenemos paz para pelear, tenemos miedo para pelear. No hay más valentía en nosotros. No podemos pelear contra ustedes porque sabemos que Dios los está bendiciendo. Yo sé eso. ¿Sabía Rahab que Dios existía? Sí. Pero la fe, ¿cuándo está completa? Cuando también la fe cree que Dios recompensa a quienes le buscan agradar. Y fíjense que Rahab, ¿qué hizo? Buscó agradar a Dios. ¿Cómo? Cuidando el pueblo de Dios. Y estos dos espías van a pasar ese tiempo en la casa de Rahab. Rahab los va a esconder. Rahab luego los va a guiar para que se escapen. Les va a dar instrucciones. Rahab va a cuidar a esta gente del pueblo de Israel. Pero ¿se dan cuenta por qué Santiago la usa como ejemplo? Porque dice que Rahab creía en Dios, sí. Pero además creía que vale la pena agradar a Dios. ¿Vos crees que vale la pena agradar a Dios? Porque creer que Dios existe no es gran cosa. Los demonios creen eso y tiemblan. Pero vos, ¿crees que vale la pena agradar a Dios? Fíjate tu conducta. Fíjate tu agenda. Fíjate en tu corazón. Fíjate qué es lo que más te gusta, qué es lo que más amás. Fíjate qué es lo que más te importa. Fíjate cuánto tiempo de tu vida se lo das a los otros cuando los otros no te pueden devolver un favor a cambio. Fíjate cuánto amas a tus enemigos. Fíjate cuánto amas a aquel que no te puede devolver nada. Fíjate cuánto amas a aquel que no aguantas, que te cae mal. Fíjate cuánto amas a los demás. Creer en Dios, pero creer que vale la pena agradarle. Esa es la fe completa. Si solamente crees en Dios, es una fe vana, inútil, muerta en sí mismo, una farsa, una fe falsa. Y fíjense Hebreos 11:31, ahí cerquita de Santiago, el libro anterior.
Dice, fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Le voy a hacer una pregunta. ¿El resto de los habitantes creía que Dios existía? ¿Seguro? ¿Sí o no? Fíjense lo que dice ahí. Claro que sabían que Dios existía. Claro que sabían que Dios existía. ¿Cuál fue la diferencia con Rahab? Que Rahab creyó que valía la pena agradar a Dios. El resto fue destruido. ¿Por qué? Porque pensó que no valía la pena agradar a Dios. Luego Josué toma esta ciudad de manera milagrosa, la conquista, la toma, la destruye. Excepto una familia, la de Rahab. ¿Por qué? Porque Rahab no solo creía en Dios igual que el resto de esa gente que estaba en Jericó. Rahab además creía que valía la pena agradar a Dios. ¿Vos crees que vale la pena agradar a Dios? Fíjate tu conducta. ¿Crees que vale la pena agradar a Dios? Fíjate tus deseos, tus sueños. Fíjate tu agenda. Fíjate tu tiempo libre. ¿Vale la pena agradar a Dios? Mira tu vida. Porque creer que Dios existe no es la gran cosa. Es lo que hacen los demonios. Es lo que hicieron los de Jericó. No sirve de nada. Es un buen punto de partida. Pero si no viene la segunda parte, no es nada. Quiero buscar el otro versículo. No lo tenía. Hebreos 11:6. Fíjense ahí nomás, ya que estamos ahí. Hebreos 11:6. Dice, de hecho, sin fe, ¿es qué? Es imposible. ¿Es un poquito posible? ¿Es muy difícil? No, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo es esa fe? Ahí explica cómo es esa fe. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Número uno, ¿creemos que Dios existe? Sí. Pero la segunda parte es la que a veces nos olvidamos. Y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad, de verdad. No porque los demás nos están mirando, no porque los demás nos caen bien, no porque queremos quedar bien, sino que lo buscamos sabiendo que vale la pena buscarle. Y que Él premia al que le busca. Recompensa al que le busque. Significa que vale la pena buscarle, vale la pena agradarle, vale la pena no solo creer en Dios, sino creer que vale la pena buscarle. ¿Sí? Vale la pena las dos cosas. Creer que vale la pena. Vale la pena creer que Dios existe, vale la pena creer que vale la pena buscarle. Y esa es la segunda parte que a veces nos olvidamos y nos quedamos con la primera parte, pero no, tenemos que seguir creciendo en la fe. Vemos que los actos de Rahab evidencian ¿qué? Su fe. ¿Su fe era completa? ¿Era una fe muerta la de Rahab? ¿Era una fe inútil? Era una fe viva, era una fe que salva y fue salva como ejemplo, como ilustración. Fue una fe que la salvó de la condena. Fue una fe que la salvó. ¿Y saben quién fue Rahab? Fue luego ascendiente de quién? De David. ¿Y luego de quién? De Jesús. Fíjense el impacto de esta mujer en su familia. Fíjense el impacto de una mujer que tenía una fe completa, madura, viva y real. ¿Qué pasó con el resto de Jericó? Desapareció para siempre. Y lo que nos va a pasar si tenemos solo una fe que solamente cree que Dios existe, es eso, destrucción, condena. No tenemos que creer solo que Dios existe. Tenemos que creer que vale la pena agradarle. Tenemos que ir más allá y ser diferente a la mayoría. ¿Sí? Y ahí en el último versículo de lo que estamos leyendo hoy, del capítulo 2 de Santiago, lo recalca otra vez Santiago diciendo, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Tu fe tiene buenas acciones? ¿Tu fe está viva o está muerta? No hay que hacerle RCP a la fe. No hay que agarrar el desfibrilador y pegarle a la fe. Si tu fe está viva, va a dar frutos de vida. Si tu fe está muerta, preocúpate mucho. No por llenar tu agenda de acciones. Preocúpate más atrás. Fíjate si realmente has recibido la fe que salva. Fíjate si realmente sos salvo. Fíjate si realmente has dejado de luchar contra Dios y te has rendido y le has levantado la bandera blanca diciendo, me rindo ante Dios. Fíjate si tu fe está viva o está muerta. Y para terminar vamos a leer un pasaje de Romanos 3.
Hermoso pasaje. 3:21 al 28. Dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. O sea, ¿cómo nos hace justo Dios? Con la fe en Jesús. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser justificado? Es ser declarado justo. ¿Qué es ser declarado justo? Que somos personas rectas y que somos personas leales a lo que Dios quiere de nosotros. Y dicen, eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. El 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? ¿No es también el Dios de los gentiles? Claro que sí. Y ahí Pablo está diciendo, ¿cómo somos declarados? Por fe, por gracia, somos declarados justos delante de Dios. Somos declarados como personas que no pecamos. Y dice que se contuvo en el pasado de castigar los pecados de la gente. ¿Por qué? ¿Dónde los iba a castigar Jesús? En Cristo. ¿Dónde los iba a castigar Dios? En Cristo, en Jesús. Eso es lo que celebramos en Semana Santa. Porque Jesús murió en nuestro lugar. Porque Jesús cargó con el pecado y Dios lo vio como el que hubiera pecado. Dios lo vio como si hubiera sido vos y yo. Dios lo vio con tus pecados y mis pecados. Y Dios lo castigó en la cruz. ¿Por qué? Para no castigarte a vos y no castigarme a mí. Eso es lo que celebramos en Semana Santa. No es el velorio de Jesús. Es que Jesús tomó nuestro lugar y resucitó. ¿Y eso qué evidencia que Él ha resucitado? De que Él era puro y de que Él tiene poder sobre la muerte. Y esa vida eterna, esa vida de resurrección es la que Él quiere compartir con nosotros. Él quiere darnos la misma vida. Él nos va a dar la misma vida. Pero, esta fe puede quedar en el solo intelectual. ¿Será que por más que sea, siendo gratis, no exigirá ninguna respuesta de nosotros? Había un escritor que se llamaba John Stott y decía, yo puedo poner a Dios en un microscopio y decir qué interesante, o en un telescopio y mirarlo de lejos y decir qué interesante, o Dios exige de mí una respuesta a esa fe. ¿Qué piensan ustedes? ¿Exigirá una respuesta? ¿Cómo nuestra fe? Y en 2 Corintios 5:15 dice, Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Mi fe se prueba, no en mi conocimiento intelectual, mi fe se prueba en mis acciones. Tu fe no se prueba en tu conocimiento intelectual, tu fe se prueba en tus acciones. La fe que salva es gratis, sí. Pero así como es gratis, también transforma. La fe que salva, transforma. Una y otra vez, transforma. Nuestra fe involucra una respuesta. ¿Sos salvo? ¿Estás seguro? Lo podemos ver por tus acciones, si sos salvo o no. ¿Tus acciones te salvan? No. Pero para buenas acciones fuiste salvado. Si no tenés buenas acciones, es porque no fuiste salvado. La fe que salva, transforma. La fe que salva tiene buenas acciones. La fe que salva modela la vida para que cada día nos parezcamos más a Jesús.
Si sos una persona que la tiene reclara, gloria a Dios por tu vida, por tus acciones y por tu fe intelectual, por las dos cosas. Si sos una persona que entiende la parte intelectual y que tuvo buenas acciones en el pasado, pero hoy está sin buenas acciones, tenés que saber que tenés que arrepentirte. Tenés que saber que tenés que arrepentirte. Que estás en pecado y estás en rebeldía con Dios. Y que estás representando mal a Dios en la tierra. Por culpa tuya hay gente que no se acerca a la fe. Sos de mal testimonio, haces quedar mal a Jesús, haces quedar mal a Dios, haces quedar mal a la iglesia. Tenés que arrepentirte. Y si sos una persona que no tenés ni siquiera la fe intelectual, y mucho menos buenas acciones para la gloria de Dios, tenés que saber que Cristo fue desamparado por el Padre para que vos puedas ser amparado por Él. Jesús fue castigado en tu lugar y es un regalo que Él ofrece. Y tenés que arrepentirte también por no obedecer a Dios como aquellos de Jericó. Tenés que saber que la destrucción llega y que no sabes cuándo ni cómo. Pero la muerte nos alcanza a todos y que hoy es el tiempo de arrepentirte. Dios se encarnó en Jesús para tomar tu lugar y ser castigado en tu lugar. Pero no queda ahí la historia. Jesús ganó el premio por su vida perfecta, Jesús ganó el premio por su rectitud, su justicia. Y ese premio lo comparte con aquellos que creemos en Jesús para salvación. En aquellos que queremos obedecer a Jesús. En aquellos que nosotros declaramos como Señor de nuestras vidas, pero no como las cabras. Como un Señor que tiene hoy verdadero poder sobre nuestras vidas y que nos impide hacer algunas cosas y nos dice que no deben hacerse y su palabra es suficiente para que no las hagamos. Y nos pide que hagamos otra cosa y su palabra es suficiente para que lo hagamos, porque sus deseos para nosotros son órdenes. Somos propiedad de Jesús. Y si no sos propiedad de Jesús todavía, te ruego que te arrepientas, porque no hay ninguna otra vida que valga la pena. No vas a encontrar satisfacción en nada fuera de Jesús. Por eso vas a seguir buscando afuera, en una fuente, en otra fuente, en otra fuente. Pero en realidad el problema está dentro tuyo y no vas a encontrar la solución fuera del cielo. La solución a tu vida, a tus problemas más profundos, los espirituales. La verdadera vida para vos está en Cristo. Si estás lejos de Cristo, arrepentite y cree en Él. ¿Sí? Dios te bendiga muchísimo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la claridad con la que escribió Santiago. Te rogamos que nos hagas atentos a tu palabra, que no seamos, como él mismo dijo algunos capítulos atrás, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos lectores que hacen y ponen en práctica lo que hemos leído. Señor, gracias por el ejemplo de Abraham, gracias por el ejemplo de Rahab. Ayúdanos a ser diferentes a la gente de Jericó y ver en Rahab y en Abraham, nuestros hermanos, ver en ellos ejemplos para entender que la fe que salva transforma. Señor, si nuestra fe es de salvación y hace rato que estamos viviendo para nosotros mismos, llévanos al arrepentimiento, Señor, a cambiar esa conducta. Señor, si nuestra fe, además de salvación, ha traído estos frutos, esta transformación, te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos alejes de bajar los brazos y nos alejes, Señor, de dejar de dar buen fruto. Pero, Señor, si entre nosotros hay gente que todavía no te conoce, te rogamos que le salgas al encuentro con salvación y te muestres como el Dios que es Dios en los cielos, es Dios en la tierra, el Dios que resucitó a Jesús de los muertos, el Dios que trae vida. Y no solo una vida en el cielo, sino que una vida plena y abundante acá en la tierra. Que transforma vidas, transforma familias, transforma sociedades desde adentro, desde el interior de ellos. Porque vos vas a vivir en su interior, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser una comunidad que dé ejemplo de amor, de desinterés, de ayuda, de aliento, de perdón, de diálogo, de más oportunidades. Ayúdanos a ser una comunidad que no tenga una fe muerta, sino una fe viva, Señor. Te damos gracias por ser tan claro en tu palabra. Te damos gracias por ofrecernos una vez más una oportunidad para ser perdonados. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Rogamos que bendigas a tu pueblo en Despeñaderos y que levantes gente que te represente cada día mejor, cada día más en este lugar, Señor. Rogamos por esta iglesia, rogamos por este pueblo. Rogamos por nuestras vidas, Señor. Necesitamos tu misericordia. Queremos representarte mejor. Por favor, Señor, que nuestra fe sea viva, que salve y transforme. Gracias, Padre, por tanto. En el nombre de Jesús. Amén.